Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con el taller. Mi nombre es Javier Kitroser, soy miembro de la Regional Tandilia. Les pido por favor que tengan los celulares en silencio o apagados y no se puede fumar. Les voy a presentar a Guillermo Divito. Guillermo es ingeniero agrónomo, Magister Science y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es asistente técnico de la Regional Necochea, de APRESID, y asesor en Agroestudio Viento Sur. Ha dirigido y asesorado tesis de grado y posgrado. Es autor de trabajos en revistas científicas y de divulgación. Guille. Gracias, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir al taller. Voy a presentar algo de nutrición de trigo y cebada, puntualmente de nitrógeno. Y lo interesante que me parece a mí es discutir de qué manera estamos aplicando los modelos que surgen desde ámbitos académicos y básicamente por la zona en la cual estamos situados. Voy a hacer referencia a la unidad integrada Balcarce, cómo los estamos aplicando y qué resultados estamos teniendo, cómo estamos validando o no los modelos que surgen desde estos ámbitos que decía, y en todo caso, qué estamos haciendo con las inquietudes que nos surgen, cómo las estamos devolviendo o planteando hacia la investigación. La información que voy a presentar proviene de las 4 regionales del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que son Fangio, en la zona de Mar del Plata, Madariaga, Necochea, Tres Arroyos y hacia el centro Azul Tandil. Fíjense que es información de 3 campañas y de más de 700 lotes, lo cual le da mucha robustez, ya van a ver, a las distintas tendencias o resultados que voy a mostrar. Gran mérito acá de los asesores y miembros de las regionales que han compartido la información y que la estamos analizando en conjunto, tanto para este taller como fundamentalmente para análisis internos que hacemos e intercambios dentro de las regionales. ¿Qué desafíos nos impone el ambiente? ¿En qué ambiente nos estamos moviendo? Fíjense, acá les presento para trigo rendimientos de las 3 regionales, Fangio, Necochea, Tres Arroyos, y las 3 campañas. Fíjense que en trigo, en ambientes profundos, que son estas barras un poquito que se destacan hacia arriba, estamos con medias de rendimiento de 5.500 kilos, algo menor los suelos más someros hacia Tres Arroyos, y un 30% de los lotes los estamos ubicando en ambientes donde es muy posible obtener más de 6.000 kilos. Bien. Fíjense lo mismo, pero para cebada en este caso, en promedio de todas las regionales tenemos casi 700 kilos más de rendimiento en cebada, y esto básicamente está dado por características propias del cultivo, de menor susceptibilidad a estrés hídrico por ubicar el periodo crítico más anticipado. Fíjense que esto también se expresa en menor variabilidad de los rendimientos. Fíjense trigo, si vuelvo para atrás, fíjense que las cajas estas son más dispersas. ¿Se acuerdan cómo se leen estas cajas? La media de rendimiento es la línea esta del medio de la caja, el 50% de los datos se ubica acá dentro de la caja y el 95% de los datos dentro de esta franja de abajo y abajo. ¿Bien? Y estos son valores extremos, tanto para arriba, rendimientos extraordinariamente altos, como para abajo, que por ejemplo por una helada o una piedra que sucedieron en estas campañas son rendimientos muy bajos. Cebada, de nuevo, más rendimiento promedio y menos variabilidad, algo muy importante para el manejo del cultivo. ¿Bien? Fíjense en este caso, en las regionales de suelo profundo, Fangio, Necochea y hacia el centro de la provincia, tenemos la mitad de los lotes donde estamos obteniendo rendimientos por encima de los 6.000 kilos. Esto claramente nos plantea un desafío: cómo logramos rendimiento y encima cómo logramos calidad en esos ambientes de alto potencial, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora sí, ¿qué calidad estamos obteniendo, estamos viendo para estos cultivos que les mencionaba? Fíjense, para trigo, la campaña pasada, Fangio y Necochea, valores de proteína medios de alrededor de 9,5. La campaña anterior, hace 2 campañas, valores algo superiores, pero fíjense que acá con la línea punteada estoy marcando 11% de proteína en grano, que es un contenido por debajo del cual empiezan a aparecer descuentos en las liquidaciones, ¿me siguen? Y los valores claramente son mediocres, por ponerle un adjetivo, ¿no? Fíjense que si logramos este 11%, no es ni siquiera en la mitad de los lotes en muchas regionales, y años donde el rendimiento se dispara un poquito, claramente diluye proteína. Y esto pareciera no importar. Para cebada estamos viendo lo siguiente: marco de nuevo, límite inferior 9,5 de proteína y límite superior 13.
para la categoría cebada cervecera. Cervecera, los que no son del sudeste, comercializo como cervecera con primas importantes en la liquidación si meto proteína dentro de este límite máximo y límite mínimo. Y fíjense que acá en cebada sí estamos logrando que la mayor parte de los lotes entren dentro de este rango. O sea, claramente estamos fertilizando mejor cebada que trigo y claramente se debe a que tenemos estímulos diferentes. Trigo, las bonificaciones o los descuentos, perdón, por tener mala calidad, buena o mala calidad, son muy bajitos, mientras que el beneficio de tener una cebada cervecera puede resultar hasta en $30 por tonelada, a 6.000 kilos, $180 más o menos por hectárea, de acuerdo al valor de proteína. Está medio tambaleante la presentación, espero no marearme. ¿Qué pasa cuando relacionamos rendimiento con calidad, con proteína específicamente? Fíjense, claramente en la medida que me voy a ambientes de mayor rendimiento, proteína diluye. Bien, estas líneas punteadas que marqué acá son líneas de dilución verdadera. Fíjense, yo puedo tener 60 kilos de N en grano que me llevo si tengo 2.000 y pico kilos con 14 de proteína o 6.000 y pico con 4 de proteína hipotéticamente. Acá diluye verdaderamente el nitrógeno. Claramente lo que estamos obteniendo en los lotes no es una dilución verdadera, o sea, acá estamos cosechando más nitrógeno que acá, pero sí, la tendencia es clara, en la medida que rinde más, tengo menos proteína. Esto podría no ser así, o sea, la dilución es natural, ¿no? Pero si yo a cada ambiente, de acuerdo a su potencial, lo nutro de manera diferencial, esta línea podría ser perfectamente recta, podría estar obteniendo 11 de proteína en los distintos ambientes, ¿me siguen? Fíjense que aparece acá lo mismo que decía antes. Claramente estos ambientes de alto potencial nos plantean un desafío si queremos obtener también proteína. En cebada exactamente lo mismo. Aumento rendimiento, se me cae proteína. ¿Me siguen? Bien, ahora sí para meternos en la cuestión. ¿Tenemos herramientas para nutrir mejor a los cultivos, mejor de lo que lo estamos haciendo actualmente? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo definimos la fertilización en general, productores, asesores y demás? Fíjense, estos son datos de la bolsa de cereales, muestreo de suelos, porcentaje de los productores que hacen muestreo de suelos. Para soja menos del 10%, algo mejor para maíz, algo mejor para trigo y algo mejor para cebada, seguramente asociado a este mayor énfasis que ponemos en nutrir mejor al cultivo. Pero a grosso modo, en la mayoría de los casos, la nutrición nitrogenada de los cultivos la hacemos a ojo, porque no muestramos suelo y fertilizamos con dosis de cuaderno o de alguna anotación que tenemos. Entonces podemos decir lo siguiente, los productores en general fertilizan a ojo, ¿cómo lo manejan los productores que son de punta? Y son de punta simplemente porque muestrean suelo y lo mandan a un laboratorio de confianza. En general, creo que coincidimos que para las distintas zonas, ya sea sudeste o sea otras zonas, los modelos empíricos que relacionan nitrógeno disponible en dosis crecientes con el rendimiento son los más usados, ¿no? De tanto menos X, 120 menos X para un rendimiento en tres arroyos de 4.500 kilos, 150 menos X para 5.000 kilos, y si nos vamos a ambientes de altos potenciales como Madariaga, 6.000 kilos, estamos en 180, 200 menos X. Estos modelos son empíricos porque son a prueba y error, agregando más nitrógeno y viendo dónde plafona el rendimiento. Este umbral de acá, y son de caja negra, porque este umbral de acá integra, ya integra información referida a potencial de cada ambiente, perfil de las variedades en cuanto a eficiencia de uso de nitrógeno y demás. Si el ambiente es distinto, me cambia el tanto menos X. Si una variedad usa el nitrógeno de manera más eficiente, seguramente plafone antes que otra que lo hace más eficiente. Ya estoy contemplando toda esa variabilidad. El manejo, si es dosis entera o fraccionada, seguramente si yo fracciono la dosis entre principio y fin de macollaje, este umbral sea un poquito menor. ¿Me siguen? Porque soy más eficiente con el nitrógeno que aplico. Pero bien, yo no me preocupo de todo eso porque ya está contemplado en el umbral. Ahora bien, estos son los modelos más usados. ¿Tenemos estrategias superadoras a esto? ¿Cómo entra el potencial de mineralización del lote? Sabemos que no todos los lotes, de acuerdo a su historia agrícola, mineralizan lo mismo. Acá no entra eso. ¿Cómo entra la fertilización para una proteína objetivo? Dijimos que en cebada nos interesa tener al menos 10% de proteína. ¿Dónde aparece proteína acá? No aparece.
¿Se pueden hacer ajustes durante el ciclo de cultivo o tenemos que aplicar estos modelos y quedarnos con ellos y que después corra el cultivo y llueva o no llueva, ya nos quedamos solamente con esta foto y no podemos corregir? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a tratar de ver brevemente. Potencial de mineralización del nitrógeno del suelo. Sabemos que no todos los suelos mineralizan lo mismo, incluso para una misma región. Fíjense este trabajo, qué bueno que está, de los uruguayos, de hace unos añitos, donde miden el nitrógeno absorbido en la biomasa aérea del trigo, en el estadio de antesis, en función de los años de agricultura, en cultivos testigos, no fertilizados. Claramente se evidencia lo que ya todos conocemos empíricamente a campo, que un suelo descansado con pocos años de agricultura entregan mucho más nitrógeno en los cultivos que uno que tiene 10, 15, 20, 25 años. ¿Ven cómo se ve esta caída? Estos trigos de acá acumularon menos nitrógeno porque el suelo les entregó menos nitrógeno. Ahora, ¿tenemos algún indicador que nos pueda, a través de un análisis de suelo, mostrar estas tendencias? Y la respuesta es sí. Fíjense, seguramente ya hace bastante tiempo que se está hablando de la cuestión, pero el nitrógeno mineralizado en condiciones de anaerobiosis, que se llama NAN o se llama N-min, fíjense que nos marca muy bien estas mismas tendencias. En la medida que tenemos un suelo con más años de agricultura, el NAN tiende a disminuir hasta estabilizarse en el tiempo. ¿Me siguen? O sea, este indicador nos está dando indicios, valga la redundancia, de este proceso que ocurre conforme se prolonga la agricultura en las rotaciones. Fíjense, lo mismo mostrado de alguna manera, esto es para maíz, pero es exactamente lo mismo. En la medida que el NAN aumenta este indicador, el N mineralizado durante el ciclo del cultivo también aumenta. ¿Bien? ¿Qué es el NAN? Simplemente para los que no saben, bueno, se toma una muestra de suelo de 0,20, que es la misma que ustedes toman para nitrato, para fósforo, para materia orgánica, se la seca, se la muele, se la pone a incubar en condiciones de anaerobiosis, está la muestra acá, y se le agrega agua destilada. Una semana a 40 grados. Y se ve cuánto amonio se desprende, se mineraliza en esas condiciones. Ese amonio correlaciona muy bien con lo que después pasa a campo. Ahora bien, tenemos un muy buen indicador, muy sensible a los cambios que se producen en el potencial de mineralización del lote. ¿Cómo lo incluimos en estos modelos tradicionales? Bueno, se han propuesto distintas alternativas, esta la estuvimos discutiendo. Lo que presento acá es información que surge de la unidad integrada Balcarce y lo estuvimos discutiendo para presentarlo. Nos pareció que una manera muy sencilla es esta que voy a decir acá. Fíjense, para el sudeste bonaerense, un rango típico de NAN es 55 a 60 partes por millones, que es como se expresa el NAN. Si yo tengo un lote, con ese NAN característico de la zona y característico de los suelos donde se calibraron los modelos empíricos tradicionales, bueno, me sigo manejando con los modelos tradicionales, bien, del tanto menos X, los modelos que tengo, que yo vengo usando. Bien, ¿por qué? Porque se calibraron para esos ambientes. Ahora, si me aparece un suelo con un NAN de 35, producto de que tiene 30 años de agricultura y muchos de esos fueron con reja, baja materia orgánica y demás, ese suelo me va a aportar menos nitrógeno a mi cultivo que uno típico de la zona. Entonces, ahí sí tengo que corregir los modelos tradicionales. ¿Con cuánto los corrijo? Y más o menos, información que surge de acá, con 1,3 kilos de N por cada ppm que varía el NAN respecto a esta referencia de la zona. Esta referencia de la zona es para el sudeste bonaerense. Hay información disponible, seguramente acá muchos no son del sudeste bonaerense, de cuáles son el NAN típico de cada ambiente. Entonces, si para cada ambiente, pongámosle 3 arroyos, NAN típico menos materia orgánica y demás, NAN típico 45, me aparece un suelo de 30, hago la misma corrección. Si en vez de aparecerme un suelo de 30, me aparece un suelo de 80, ¿qué va a pasar con el nitrógeno que me aporta ese lote? ¿Va a ser más o menos? Va a ser mayor. Entonces le puedo restar kilos de N a mi modelo empírico tradicional. ¿Me siguen? Estas son las correcciones que pongo acá. Si mi modelo para 5.500 kilos de trigo era 165 menos X, para el NAN típico, si me aparece un lote de NAN bajo, tengo que aumentar mi modelo, y si me aparece un lote de NAN alto, lo puedo reducir, ¿bien? Porque el suelo me lo va a compensar.
¿Me siguieron con esto? Bien, fin de la mineralización, después lo podemos ahondar un poco en las preguntas. ¿Cómo aparece proteína en los modelos empíricos tradicionales? Este era el modelo empírico, aparece rendimiento, no aparece proteína. ¿Hay modelos disponibles donde sí puedo considerar explícitamente la proteína? Y la respuesta es sí. Fíjense que acá puedo definir proteínas objetivos y se relaciona muy bien, esto es información de tesis de maestría del sudeste bonaerense, se relaciona muy bien con el nitrógeno disponible que tiene ese cultivo por tonelada de grano. ¿Me siguen? Ese nitrógeno disponible es la suma de lo que tengo en 60 centímetros, nitrógeno de nitrato, más lo que le agrego como fertilizante. De nuevo, por tonelada de grano. ¿Cómo uso esto? Bueno, si yo quiero tener 10% de proteína y sé que apunto a 6.000 kilos de rendimiento, 6 por 3, 18, el umbral en realidad da 31, 32, pero digamos 30, 6 por 3, 18, voy a utilizar un modelo de 180 menos X. Y yo ahí ya sí estoy contemplando proteína. De nuevo, esto es información, tesis de maestría, ensayos en microparcela. Algo sumamente importante en el ámbito que estamos es cómo validan estos modelos a campo. Fíjense, esto es información proveniente de lotes de producción, y lo digo porque muchas veces surge en el ámbito de la regional, lo que sea, bueno, sí, todo muy lindo, pero ensayo en microparcela, después en el campo me da todo patada arriba. Esto es información de lotes de producción, datos de rendimiento y de calidad de lote. Fíjense que el umbral es exactamente el mismo, la tendencia exactamente la misma, obviamente tengo mayor dispersión porque ya son lotes, no son microparcelas con factores aislados, ¿bien? Pero el umbral correlaciona muy bien. Fíjense que si yo estoy nutriendo a mi cultivo con más de 32 kilos de N por tonelada, tengo un 75% de posibilidades de tener proteína mayor a 10. Lo cual, esa certeza es importantísima a la hora de vender cebada cervecera, por ejemplo. Por el contrario, si nutría mi cultivo con menos de estos kilos, tengo un 70% de posibilidades de quedarme corto de proteína. ¿Bien? O sea, información muy valiosa y validación muy valiosa. Foliar es la más eficiente en esos casos. ¿Es la única o mejor? Yo diría, en esa zona de ambiente restrictivo en cuanto a disponibilidad de agua, es lo más eficiente y que yo sí lo tendría, no lo quiero decir tajantemente, pero diría que es lo único. Lo que puedo sumar es que, por ejemplo, para el sudeste bonaerense, donde tenemos alta probabilidad de tener lluvias en hoja bandera de los cultivos, sí pensamos en aplicaciones de sólidos. Bien, una tercera aplicación de urea o alguna otra fuente nitrogenada sólida. Si me voy a una zona más marginal, tal vez no lo pensaría, lo descartaría eso porque por ahí no me llueve y ese nitrógeno no se incorpora, no se absorbe y no se trasloca a grano. O sea, en el donde llueve, pienso en líquido y en sólido. Donde no llueve, me iría más me iría definitivamente a lo líquido. Sí, Guillermo, una pregunta. Con respecto al ajuste de N, vos cuando tenés un alto nivel de nitrógeno en el suelo, ¿lo tomás al 100% de eficiencia? O sea, por arriba de 100 kilos de análisis. O sea, nosotros ajustamos en función del NaN, pero también cuando tenemos muchos niveles de N nos da para aplicar poco fertilizante. Sí. ¿Qué eficiencia le aplicás al nitrógeno del suelo? Claro, la eficiencia de uso del fertilizante siempre por eso digo también que los modelos empíricos son de caja negra, porque ya están contemplando la eficiencia propia de la zona. Para el sudeste bonaerense es del 60%. O sea, ya la están contemplando. No es que yo a esos 60 kilos de N en el suelo que le sumo el fertilizante le estoy poniendo la misma eficiencia a las dos cosas o estoy asumiendo que es el 100%. No, esos son de prueba y error. O sea, calibra para 180 menos X, contempla que una parte lo pierdo, que una parte me lo aporta el suelo y demás. Si cuando aumento el N del suelo hago alguna corrección, no. La única corrección que hago, en la práctica no la hago, es que el fraccionamiento, en el sudeste es común el fraccionamiento entre inicio de macollaje y fin de macollaje. Cuanto más nitrógeno tengo en el suelo, disponible como nitrato, menos proporción de nitrógeno pongo en la primera aplicación. ¿Bien? Porque ya tengo mucho en el suelo, refuerzo la segunda aplicación. No sé si te contesté, pero respecto a eficiencia está contemplada en el modelo empírico y es del 60%. Yo te hago una doble. Pensando en un manejo
de doble aplicación, con una aplicación, como decís vos, en pre-macollaje y una fin de macollaje o incluso inicio de encañazón, ¿cómo ves el uso de sensores, ya sea Green Seeker o SPAD, en una situación donde está recientemente aplicada la segunda aplicación y posiblemente todavía no absorbida? Y te la complemento, ¿cómo partirías vos esas dos aplicaciones iniciales? ¿En qué proporción, en qué porcentaje? La segunda pregunta, la respuesta a la segunda pregunta es, lo que estamos manejando es que si tenemos menos de 60 kilos de N-nitrato por muestreo de suelo, en general vamos con un 60% a la primera aplicación y un 40% a la segunda. Si tenemos menos de 60 kilos, vamos mitad y mitad. Bien, de la dosis que surge del modelo, vamos mitad y mitad. Después, respecto al monitoreo en estadios de fin de macollaje, y en general esa calibración de un nudo está pensado para hacer correcciones en la segunda aplicación. Bien, en la segunda aplicación, en la de un nudo. Si yo a un nudo tengo que tener las dos dosis aplicadas. Bien, no me puedo ir más atrás porque ya voy a estar restringiendo supervivencia de macollos o algún macollo que quedó y demás. O sea, un nudo tengo que tener la segunda dosis aplicada. Esa segunda dosis puede surgir de correcciones por métodos dinámicos, SPAD o Green Seeker, o puede ser siguiendo el modelo empírico y después irme a una tercera fertilización, ya sí diagnosticando con SPAD, Green Seeker y demás. Imágenes satelitales. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tan eficientes seríamos si queremos corregir algún otro nutriente como puede ser azufre, zinc, por ejemplo, en etapas avanzadas del cultivo? En macollaje, por ejemplo. Sí, no hay problema. Azufre, incluso la dinámica de absorción es algo postergada al nitrógeno. Ahí no tenés problema. Ahí tenés que ver también la fuente que uses, si es urea, si es nitrógeno azufrado, o te conviene aplicarla con una fuente fosforada y que tenga azufre, demás, pero no habría problema en hacerlo. De hecho, se usa la urea azufrada, líquidos azufrados y demás, de manera excelente. Y respecto a zinc, tampoco habría problema en macollaje. Tenés las fuentes, tenés fuentes líquidas que se aplican al cultivo, así como tenés sólidas con zinc a la siembra. No habría problema. Hola, Gabriel. Escuchame, esos modelos que vos presentaste de N-X, que son de base nitrógeno objetivo, y ahora se le está tratando de poner lo que hace el suelo, pero en realidad le falta una cantidad de componentes para hacer algo parecido a los balances, que es el origen empírico, claro. ¿No verdad? Sí. En realidad, todos los trabajos que se han publicado, porque se han publicado en trigo, en cebada, en maíz, en sorgo, intentan funcionar en Argentina, en Uruguay no funcionan nada bien, cuentan la realidad, o sea, en realidad es como un análisis post-mortem, ¿sí? Cuentan bien la relación que hay entre el nitrógeno que tenía el suelo en determinado momento más el fertilizante agregado y su relación con la proteína. Claro. Y se lo toma como una base empírica de pronóstico, del pronóstico de lo que podría ser la necesidad de nitrógeno. La pregunta es si ustedes o conocés trabajos argentinos que realmente lo hayan chequeado si funciona. Es decir, que lo validen si efectivamente la dosis óptima que se encuentra tiene que relación con el pronóstico. ¿Se entiende la pregunta? Este trabajo que citaba de Nahuel Rebusi 2018 trabaja con calibración y validación. Y realmente las validaciones son muy buenas. Como siempre, las validaciones son muy buenas en el ámbito más común de los potenciales de mineralización. Por ahí cuando aparecen extremos por alto o por bajo, tienen algún desfasaje de la recta 1.1. Bien, pero sí, tiene construcción de modelo y validación. Ese trabajo es nuevo y es un compendio de todos los trabajos que se hicieron en fina y gruesa en el sudeste bonaerense de calibraciones de NAN. Rebusi, Sain Rosa y demás los autores. ¿Cómo estás? Si yo no tengo un valor del NAN construido para mi zona, y bueno, quiero empezar a utilizar estos modelos dinámicos, como decís vos, los otros modelos ya están mucho más estudiados. ¿Cómo hago yo para poder empezar y construir ese valor de NAN, por lo menos para mi campo, para los lotes que yo veo? ¿Cómo podría empezar? Construir llamás a determinar, sí, conocer el valor de NAN. Bueno, eso es lo más fácil, o sea, agarrás, tomás la muestra 0.20 y la mandás a un laboratorio que tenga la determinación calibrada.
que si por ahí estás en una zona donde no es común la técnica todavía, lo puedes mandar al sudeste bueno, ya en zona núcleo, Entre Ríos y demás ya te lo hacen. La técnica es muy fácil, esa incubación, necesitas agua destilada, una incubadora y demás. El chiste está en que la determinación es muy fácil, pero vos necesitas calibraciones locales. O sea, vos necesitas saber, bueno, a ver, yo tengo 35 de NaN porque estoy en una zona de poca materia orgánica. Bueno, pero ese 35, ¿cómo es respecto a mis valores pristinos de suelo sin cultivar? ¿Cómo es respecto a un suelo con mucha historia agrícola y mucha intensidad de labores y demás? Para ver dónde me ubico, como les mostraba para el sudeste, si tengo que corregir para arriba o para abajo. Bien, ese es el desafío. Y ahí sí, o sea, no te sirve de nada. El valor solo de NaN no te sirve de nada si no lo haces relativo a tu condición pristina o a la media de la zona y demás. Bien. Porque el valor de NaN no te sirve por sí solo para estimar potencial de mineralización. Fíjense que yo en el sudeste, el NaN es el mismo a lo largo de todo el año, no importa si yo lo muestreo para trigo o lo muestreo para gruesa. Bien, lo que sí, ese valor de NaN de 50 partes por millón, obviamente me va a mineralizar distinto en verano que en invierno, el maíz temprano o el maíz tardío. ¿Por qué? Porque principalmente cambia la temperatura y la precipitación. Esas son las dos variables que además del NaN entran en el modelo ese que les mostraba para predecir potencial de mineralización. También algunos otros trabajos incluyen textura del suelo, porque hace la protección de la fracción orgánica del suelo. ¿Bien? Entonces, si no tenés todos esos datos, lamentablemente no vas a poder usar muchísimo esta herramienta, pero bueno, ahí también está el estímulo, el desafío a que empiece a haber calibraciones locales. Ahí estará el INTA, facultades y demás, que ya lo están haciendo, obviamente, cumpliendo ese rol. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Guille, te hago una consulta en base a la constante que vos mencionaste de 1,3 para corrección por NaN. Si bien mencionaste para local, regional, para el sudeste, entiendo que hay trabajos que han hecho Juan y digamos para la zona del sur de Santa Fe. Si ya está ese valor y cuánto es, ¿no? Como una medida rápida cuando uno está por ahí. 1,3. También 1,3. Y sí, porque en este trabajo, que es un compendio de todo lo que se hizo en zona núcleo, para fina y para gruesa, y en el sudeste, el modelo es único. Y el modelo incluye NaN, incluye precipitación, incluye temperatura, todos de manera lineal. Entonces, en la medida que te moves hacia el norte, te aumenta la temperatura, te aumenta la magnitud de la mineralización, pero cuando para esa magnitud que te cambió, te moves en distinto rango de NaN, la corrección, como es lineal, también es de 1,3. ¿Me entendés? Y para invierno-verano, según el modelo, también. O sea, te cambian las magnitudes. Yo me voy de un cultivo de invierno a un cultivo de verano, la mineralización va a ser mucho mayor en verano, o maíz temprano, maíz tardío. Ahora, si dentro del verano ya me muevo entre distintos rangos de NaN, también las correcciones más o menos las puedo hacer con ese valor de 1,3. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradecemos a Guille. Bueno. Tenemos modelos de diagnóstico que además de rendimiento contemplan proteína y andan muy bien, tenemos que empezar a usarlos. Usarlos implica muestrear suelo, mandarlo a un laboratorio de referencia y usar bien esa información. Fundamental, para fertilizar en función de la proteína tenemos que hacer muy buenas estimaciones de rendimiento objetivo. Cuando ustedes muestrean suelo y lo mandan al laboratorio, les piden en un casillero poner rendimiento objetivo. ¿Cómo lo definen? Llegan a la tardecita del campo y revolean la muestra en el laboratorio al tuntún, rendimiento promedio, en el mejor de los casos. Bueno, pongámosle rendimiento promedio y pensado. El rendimiento promedio, esta es una curva de distribución de rendimiento para el sudeste, teórica, donde yo tengo una media de rendimiento de 5.500 kilos.
Si yo fertilizo para esos 5.500 kilos, digo, bueno, 30 kilos de N por tonelada, 3 por 5, 15, y llevo un modelo de 165 menos X, ¿me da? Sí. 165 menos X, fertilicé para el promedio, la mitad de los años me voy a quedar corto de proteína. ¿Están de acuerdo? Porque me va a dar más de 5.500 kilos y le voy a estar ofreciendo ese cultivo menos de 30 kilos de N por tonelada. Entonces ahí yo debería primero tener una real estimación de la media de la distribución de rendimientos de mis lotes o de mis ambientes dentro de los lotes. ¿Bien? Cosa que parece una pavada, pero es bastante difícil establecer. Y mucho más si empiezo a ambientar, a ver la loma que yo ambienté, que es somera y tiene menos rendimiento que el resto del lote. ¿Cuál es la distribución de rendimientos y demás? Pónganse a hacer ejercicio o si ya lo han hecho me dirán que no es fácil. Y después trabajar con riesgos. Si el precio de la cebada cervecera como sucede ahora es realmente muy bueno, bueno, yo puedo decir la media de rendimiento es 5.500, pero voy a fertilizar para 6.000 porque quiero correr solamente un 15% de riesgo de quedarme corto de proteína. ¿Bien? Un ejercicio teórico en este caso, pero que hay que hacerlo cuando yo voy a buscar proteína. ¿Bien? Porque si no lo voy a estar limitando yo solo al cultivo con el rendimiento que estimé de antemano. Bien, trabajamos con modelos a la siembra que contemplan rendimiento, que incluyen potencial de mineralización del lote y que incluyen proteína. Deberíamos empezar a manejar modelos dinámicos donde yo pueda empezar a hacer correcciones de acuerdo a cómo venga el año durante el ciclo del cultivo. ¿Cómo las hago? Bueno, hay 1000 maneras. Voy a presentar una manera simples con instrumentos simples, pero que por simples no son tan usados. Vimos que pocos muestrean suelo, menos usan algún tipo de estos instrumentos. Bien, simplemente dejar franjas, lo que llamamos franjas de suficiencia de nitrógeno en el lote, que no son más que doble pasada de fertilizante. Los que hacen fertilización fraccionada puede ser doble pasada en la primera aplicación y simple pasada en la segunda. Ya con eso me aseguro de que a esta franja no le falte nitrógeno y la puedo usar para ir monitoreando el resto del lote. Con distintos instrumentos, que puede ser el SPAD, que ya está calibrado hace mucho tiempo, el Green Seeker, que mide NDVI, o cámaras que miden distintos índices montadas en distintos aparatejos, como puede ser un dron, imágenes satelitales y demás. Yo voy a ir comparando, como les dije, la franja versus el lote mediante índices de suficiencia, ¿bien? Que establecen un cociente entre franja y lote, como les dije. Tenemos las mediciones. ¿Cuánto aplico de acuerdo a la diferencia que tenga entre la franja y el lote? Bueno, fíjense de nuevo, calibraciones para SPAD o para NDVI, medido con Green Seeker, de mano, para mediciones en cebada, desde un nudo a hoja bandera. Fíjense que se pueden establecer muy buenas relaciones entre el cociente que tengo entre la franja y lo que debería aplicar, o lo que tengo como respuesta, respecto al óptimo económico. Si la diferencia entre la franja, que va a estar verde intenso, y el lote es de 9%, pongámosle que está acá en 91, bueno, a ese cultivo lo debería fertilizar con unos 35 kilos de N. ¿Me siguen? La deficiencia que tiene mi lote la puedo compensar con unos 35 kilos de N. De nuevo, para cebada y para fertilizaciones entre un nudo y hoja bandera. Trabajos similares o calibraciones, modelos similares surgen de información con mediciones con cámaras espectrales montadas en drones y demás. Realmente los ajustes son muy similares. Esto de nuevo, para rendimiento, diferencia respecto al óptimo económico para rendimiento. El diagnóstico final del cultivo. Muestreo suelo, lo puedo seguir con distintos índices. Proteína, podemos decir que es el diagnóstico final, la autopsia que le podemos hacer al cultivo para ver si lo nutrí bien con nitrógeno. Fíjense, esta es una curva, una relación típica, teórica, pero que deberíamos tener recontra fijada, marcada a fuego para el manejo de la nutrición nitrogenada de los cultivos. En la medida que aumento el nitrógeno disponible, el rendimiento primero aumenta de manera marcada y después alcanza un plató. Eso lo sabemos todos. La proteína al principio tiende a diluirse o a mantenerse estable porque salta mucho el rendimiento y recién cuando el rendimiento comienza a estabilizarse es donde pega el salto grande la proteína. Ahora bien, si yo tengo proteínas bajas, ¿puede ser un indicador de que también tuve deficiencias de nitrógeno del nutriente para rendimiento? Bueno, vean qué interesante, así es. Fíjense,
Acá lo que hicimos fue calcular la diferencia de rendimiento entre parcelas con deficiencia de nutriente versus, esto es ensayo microparcela, versus aquellas parcelas donde estuvimos seguros que tuvimos suficiencia del nutriente, fertilizada con 200, 250 kilos de N, ¿bien? Y establecimos diferencias. Y para esos lotes, esas parcelas teníamos rendimiento y proteína. Fíjense en que en la medida que logramos proteínas altas, no hubo diferencia de rendimiento entre esas dos parcelas, entre esas distintas dosis de nitrógeno, pero en la medida que la proteína cayó por debajo de 10,5, con un intervalo de confianza obviamente, ya empezamos a tener deficiencias del nutriente para rendimiento. O sea, proteína en grano obviamente, es nitrógeno en grano y es un excelente indicador del estatus nitrogenado que tuvo el cultivo. ¿Me siguen? Y lo podemos usar para ver si también restringimos rendimiento. Fíjense qué interesante, si vuelvo a la primera filmina y veo qué valores de proteína estamos obteniendo en los trigos, donde dijimos que no nos importaba la calidad porque no nos pagaba, y planteo este umbral que estoy mostrando acá, fíjense cuántos lotes nos quedan por debajo. O sea, en cierta medida podemos decir que no solo si tenemos planteos austeros de nitrógeno para trigo estamos dejando en el campo calidad, sino que también estamos dejando kilos o podríamos obtener más kilos de esos ambientes. En síntesis, tengo modelos empíricos tradicionales a los cuales los puedo empezar a mejorar. Puedo empezar a corregirlos por el potencial de mineralización de nitrógeno de los lotes. La corrección que hago es aproximadamente 1,3 kilos de N a los modelos empíricos tradicionales cuando el NAN se va para arriba o para abajo de los valores típicos de la zona. Bien, si el NAN se va para arriba, tengo más potencial de mineralización, le puedo bajar los kilos al nitrógeno que aplico como fertilizante. Si el NAN se va para abajo, ese suelo me va a entregar menos nitrógeno, debería aumentar los modelos. No solo tenemos modelos para rendimiento, sino que también podemos empezar a considerar proteína. Si consideramos proteína, más o menos unos 28 a 32 kilos de N, suelo más fertilizante, es lo que tendría que fertilizar para llegar a un valor de 10% de proteína. ¿Por qué este rango? Bueno, porque en la medida que el NAN sea menor me acercaré a 32 kilos de N y en la medida que el NAN sea mayor me acercaré a 28, o en la medida que mi práctica de fertilización sea más eficiente porque fracciono la dosis y demás, me voy a acercar más a valores más bajos, ¿bien? O así puedo considerar distintas prácticas agronómicas o de manejo general. Y también tenemos modelos dinámicos. No nos debemos quedar con lo que determinamos a la siembra o macollaje de los cultivos. Debemos empezar a hacer franjas de referencia y monitorearlos con cualquier instrumento de los que estén disponibles. La única recomendación es que lo hagamos por el momento de manera complementaria. Sobre análisis de suelo se viene trabajando y calibrando modelos desde hace 25 años y demás, o más. No nos querramos pasar de una a modelos dinámicos con distintos tipos de sensores, donde la calibración es excelente, pero todavía en cierta manera es incipiente. ¿Bien? Usémoslo de manera complementaria a lo de base y vamos a tener excelentes resultados. Y bueno, una atención especial a la baja proteína en trigo. Proteína en trigo no nos paga, pero no por eso fertilicemos de manera muy austera, porque podemos dejar kilos en el campo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Guille. Ahora les pedimos para las preguntas que por favor levanten la mano y les alcanzamos el micrófono para que queden grabadas todas las preguntas. Hola, buenas tardes. Una consulta, cuando vos hablas de diagnóstico de fertilización con SPAD en trigo, ¿en qué momento es el más apropiado de la medición? ¿En qué parte de la planta? Y básicamente, ¿en qué parte de la hoja habría que realizar la medición? Calibrado. O sea, ese modelo que mostré está calibrado para desde un nudo a hoja bandera para rendimiento. Bien, entonces siempre las mediciones de cualquier cosa, incluso de análisis de suelo y demás, cuando consideramos profundidades y demás, las mediciones deben hacerse considerando el modelo que después voy a utilizar para definir refertilizaciones, por ejemplo. Si querés
diagnosticar para proteína, seguramente tengan que ser mediciones más cercanas a hoja bandera, bien, si tenés modelos calibrados para proteína después. Respecto a las calibraciones, todas las que conozco se hacen en la última hoja desarrollada. En general es la hoja bandera si ya está expuesta o de hoja bandera en adelante, y es en la parte media de la hoja, tanto en su longitud como en su ancho. ¿Bien? O sea, ¿no sería apropiado hacerlo en Z2, por ejemplo? No, porque aparte, ¿con qué sentido? Vos ahí ya tenés el análisis de suelo, de base, que es con el cual tu punto de partida. O sea, esto lo estamos planteando para rechequeos una vez que definiste tu modelo de base. No, te digo, pues hice un muestreo de 2.800 muestras y quería ajustar entre Z2 y Z4 para ver cuál era el rango más estrecho del estadio en donde debía demostrar mejor, digamos. Claro. Sí, y siempre hay que tener en cuenta que cuanto más se anticipe un diagnóstico, cualquiera sea, la capacidad predictiva disminuye, porque le queda todo si vos muestrás en 2 hojas, no tenés una incertidumbre total respecto de todo lo que vaya a pasar hacia adelante. O sea, las correlaciones de los modelos son, cuanto más te acerques a la cosecha, mucho mejor. Lo que pasa es que también disminuís la capacidad de intervenir en el cultivo. Si vos en llenado de grano diagnosticás una deficiencia, y ya está. Más que lamentarte no tenés. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Teniendo en cuenta fecha de fertilización, ¿qué correlación tiene si te va a cantidad de kilos o a proteína? O sea, ¿hay alguna correlación? Excelente. ¿De qué depende? ¿Se puede poner la presentación de nuevo? ¿No? ¿Quién dijo? ¿Se puede poner de nuevo? Ah, está, perdón. Hay un gráfico que te responde perfectamente eso. Este gráfico responde eso. Lo que hay que tener en cuenta para ver cuánto va a rendimiento y cuánto a calidad con una fertilización tardía es, primero el estadio en que la hagamos. O sea, cuanto más cerca de llenado de grano lo hagamos, menos posibilidad tenemos de intervenir en el rendimiento, porque ecofisiológicamente ya se le agotaron las estrategias del cultivo para meter más kilos. Como mucho podrá llenar un poquito más el grano, pero ya no va a fijar más grano. Y lo fundamental es ver cuál es el estatus nitrogenado del cultivo al cual yo estoy refertilizando o fertilizando de manera complementaria. Claramente, si yo estoy aplicando nitrógeno en hoja bandera, pongámosle, para una refertilización, a un cultivo que tiene un N disponible por acá, y un poco va a ir a rendimiento y otro poco va a ir a proteína. Ahora, si yo fertilizo a este cultivo, seguramente levante fuerte proteína, porque ya llegó al plató de rendimiento. La respuesta es tan simple como eso. Ahí están los métodos de diagnóstico que me digan, bueno, a ver, si yo tengo un SPAD relativo de 0,95, estoy acá, por ahí, o estoy acá, o estoy acá, ¿bien? Pero desde el punto de vista teórico la respuesta es esa. Estadio en el cual refertilizo, cuanto más tarde, más va a calidad, y estatus nitrogenado del cultivo, ¿bien? Por eso, cuando yo quiero tengo planteos que apuntan a hacer correcciones por calidad al final, yo no puedo hacer planteos muy austeros de base, porque voy a estar después refertilizando a cultivos que están por acá. Y no, yo fertilicé, aumentó 500 kilos y proteína no me movió. Y bueno, era medio previsible eso. Ahora, si yo hago planteos de base para situar el cultivo acá, pongámosle, donde me falta un poquito para calidad, pero ya alcanza el plató de rendimiento, y seguramente mucho de lo que aplique, o la enorme mayoría, va a ir a calidad. Guille, a igual rendimiento, quiero aumentar un punto más la proteína. ¿Cuántos kilos más de N tengo que echar? De cebada, a igual rendimiento. A igual rendimiento, 6.000 kilos, ponele. Sí, para 6.000 kilos. En lugar de tener 10% de proteína, quiero tener 11. Sí, bien. ¿Cuántos kilos más de N para por tonelada de grano? Para 6.000 kilos de cebada son 11 o 12 kilos, no me acuerdo bien, pero es la cuenta, 11 o 12 kilos de N que tengo que tener en grano para levantar un punto de proteína. Que tengo que tener en grano. Para que eso esté en grano, lo tengo que aplicar, se tiene que absorber y se tiene que traslocar a grano. O sea que estamos hablando de valores que casi duplican
a lo que tengo que tener en grano, tomando eficiencias del 0,5. Eso es importantísimo, porque vos dijiste a igual rendimiento. No es lo mismo, y atención a los Marbet, más que Marbete de publicidades, no es lo mismo levantarle un punto de proteína a un trigo de 3.000 kilos que a un trigo de 6.000. Porque lo que aplico, parece una pavada, pero no sé cuánto lo pensamos así. Lo que aplico se diluye en una masa del doble de granos. Voy a levantar un punto o 0,5, de acuerdo a cuál se lo aplique. O sea, eso es. Y de nuevo, si tengo 11 o 12 kilos en grano, fíjense cuánto aplico. ¿Me siguen el razonamiento? O sea, no puedo pretender que aplicando 2 kilos de N tener después 15 en grano. ¿Alguna pregunta? Para zonas donde la lluvia es más aleatoria y uno tiene que llegar bastante al momento de la aplicación para subir la cantidad de proteína en grano, ¿hay alguna alternativa fuera de la fertilización en el suelo? Más precisamente fertilización foliar. Bien, sí. A ver, no le entiendo bien la pregunta. O sea, fertilizaciones complementarias, alternativas de fertilizaciones complementarias en zonas donde por ahí hay seca en el momento de hoja bandera o llenado de grano. Exacto. No, ciertamente la aplicación foliar es la más eficiente en esos casos. ¿Es la única o mejor? Yo diría en esa zona de ambiente restrictivo en cuanto a disponibilidad de agua es lo más eficiente y que yo sí lo tendría, no lo quiero decir tajantemente, pero diría que es lo único. Lo que puedo sumar es que, por ejemplo, para el sudeste bonaerense, donde tenemos alta probabilidad de tener lluvias en hoja bandera de los cultivos, sí pensamos en aplicaciones de sólidos. Bien, una tercera aplicación de urea o alguna otra fuente nitrogenada sólida. Si me voy a una zona más marginal, tal vez no lo pensaría, lo descartaría eso porque por ahí no me llueve y ese nitrógeno no se incorpora, no se absorbe y no se trasloca a grano. O sea, en el donde llueve, pienso en líquido y en sólido. Donde no llueve, me iría más me iría definitivamente a lo líquido. Sí, Guillermo, una pregunta. Con respecto al ajuste de N, vos cuando tenés un alto nivel de nitrógeno en el suelo, ¿lo tomás al 100% de eficiencia? O sea, por arriba de 100 kilos de análisis. O sea, nosotros ajustamos en función del NAN, pero también cuando tenemos muchos niveles de N nos da para aplicar poco fertilizante. Sí, ¿qué eficiencia le aplicás al nitrógeno del suelo? Claro, la eficiencia de uso del fertilizante siempre Por eso digo también que los modelos empíricos son de caja negra, porque ya están contemplando la eficiencia propia de la zona. Para el sudeste bonaerense es del 60%. O sea, ya la están contemplando. No es que yo a esos 60 kilos de N en el suelo que le sumo el fertilizante le estoy poniendo la misma eficiencia a las dos cosas o estoy asumiendo que es el 100%. No, esos son de prueba y error. O sea, calibra para 180 menos X y contempla que una parte lo pierdo, que una parte me lo aporta el suelo y demás. Si cuando aumento el N del suelo hago alguna corrección, no. La única corrección que hago, en la práctica no la hago, es que el fraccionamiento en el sudeste es común el fraccionamiento entre inicio de macollaje y fin de macollaje. Cuanto más nitrógeno tengo en el suelo disponible como nitrato, menos proporción de nitrógeno pongo en la primera aplicación. ¿Bien? Porque ya tengo mucho en el suelo, refuerzo la segunda aplicación. No sé si te contesté, pero respecto a eficiencia está contemplada en el modelo empírico y es del 60%. Yo te hago una doble. Pensando en un manejo de doble aplicación, con una aplicación como decís vos, en pre-macollaje y una fin de macollaje o incluso inicio de encañazón, ¿cómo ves el uso de sensores, ya sea GreenSeeker o SPAD, en una situación donde está recientemente aplicada la segunda aplicación y posiblemente todavía no absorbida? Y te la complemento. ¿Cómo partirías vos esas dos aplicaciones iniciales? ¿En qué proporción, en qué porcentaje? La respuesta a la segunda pregunta es, lo que estamos manejando es que si tenemos menos de 60 kilos de N nitrato por muestreo de suelo,
en general vamos con un 60% a la primera aplicación y un 40% a la segunda. Si tenemos menos de 60 kilos, vamos mitad y mitad. Bien, de la dosis que surge del modelo, vamos mitad y mitad. Después, respecto al monitoreo en estadios de fin de macollaje, y en general esa calibración de un nudo está pensado para hacer correcciones en la segunda aplicación. Bien, en la segunda aplicación, en la de un nudo. Si yo a un nudo tengo que tener las dos dosis aplicadas. Bien, no me puedo ir más atrás porque ya voy a estar restringiendo supervivencia de macollos o algún macollo que quedó y demás. O sea, un nudo tengo que tener la segunda dosis aplicada. Esa segunda dosis puede surgir de correcciones por métodos dinámicos, SPAD o Greenseeker, o puede ser siguiendo el modelo empírico y después irme a una tercera fertilización, ya sí diagnosticando con SPAD, Greenseeker y demás. Imágenes satelitales. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tan eficientes seríamos si queremos corregir algún otro nutriente como puede ser azufre, zinc, por ejemplo, en etapas avanzadas del cultivo? En macollaje, por ejemplo. Sí, no hay problema. Azufre, incluso la dinámica de absorción es algo postergada al nitrógeno, ahí no tenés problema. Ahí tenés que ver también la fuente que uses, si es urea, si es nitrógeno azufrado, o te conviene aplicarla con una fuente fosforada y que tenga azufre, demás, pero no habría problema en hacerlo. De hecho, se usa la urea azufrada, líquidos azufrados y demás, de manera excelente. Y respecto a zinc, tampoco habría problema en macollaje. Tenés fuentes líquidas que se aplican al cultivo, así como tenés sólidas con zinc a la siembra. No habría problema. Hola, Gabriel. Escuchame, esos modelos que vos presentaste de N-X, que son de base nitrógeno objetivo, y ahora se le está tratando de poner lo que hace el suelo, pero en realidad le falta una cantidad de componentes para hacer algo parecido a los balances, que es el origen empírico, claro. ¿No, verdad? Sí. En realidad, todos los trabajos que se han publicado, porque se han publicado en trigo, en cebada, en maíz, en sorgo, intentan funcionar en Argentina, en Uruguay no funcionan nada bien, cuentan la realidad, o sea, en realidad es como un análisis post-mortem, ¿sí? Cuentan bien la relación que hay entre el nitrógeno que tenía el suelo en determinado momento, más el fertilizante agregado y su relación con la proteína. Claro. Y se lo toma como una base empírica de pronóstico, del pronóstico de lo que podría ser la necesidad de nitrógeno. La pregunta es si ustedes o conocés trabajos argentinos que realmente lo hayan chequeado si funciona. Es decir, que lo validen si efectivamente la dosis óptima que se encuentra tiene que relación con el pronóstico. ¿Se entiende la pregunta? Este trabajo que citaba de Nahuel Rebusi 2018 trabaja con calibración y validación. Y realmente las validaciones son muy buenas. Como siempre, las validaciones son muy buenas en el ámbito más común de los potenciales de mineralización. Por ahí cuando aparecen extremos por alto o por bajo, tienen algún desfasaje de la recta 1.1. Bien, pero sí, tiene construcción de modelo y validación. Ese trabajo es nuevo y es un compendio de todos los trabajos que se hicieron en fina y gruesa en el sudeste bonaerense de calibraciones de NAN. Rebusi, Sain Rosa y demás los autores. ¿Cómo estás? Si yo no tengo un valor del NAN construido para mi zona, y bueno, quiero empezar a utilizar estos modelos dinámicos, como decís vos, los otros modelos ya están mucho más estudiados. ¿Cómo hago yo para poder empezar y construir ese valor de NAN, por lo menos para mi campo, para los lotes que yo veo, cómo podría empezar? Construir llamás a determinar, sí, conocer el valor de NAN. Bueno, eso es lo más fácil, o sea, agarrás, tomás la muestra 0.20 y la mandás a un laboratorio que tenga la determinación calibrada. Que si por ahí estás en una zona donde no es común la técnica todavía, lo podés mandar al sudeste bueno, ya en zona núcleo, Entre Ríos y demás, ya te lo hacen. La técnica es muy fácil, esa incubación, necesitas agua destilada, un incubador y demás. El chiste está en que la determinación es muy fácil, pero vos necesitas calibraciones locales. O sea, vos necesitas saber, bueno, a ver, yo tengo 35 de NAN, porque estoy en una zona de poca materia orgánica. Bueno, pero ese 35, ¿cómo es respecto a mis valores pristinos
de suelo sin cultivar, cómo es respecto a un suelo con mucha historia agrícola y mucha intensidad de labores y demás, para ver dónde me ubico, como les mostraba para el sudeste, si tengo que corregir para arriba o para abajo. Bien, ese es el desafío. Y ahí sí, o sea, no te sirve de nada. El valor solo de NaN no te sirve de nada si no lo haces relativo a tu condición pristina o a la media de la zona y demás. Bien. Porque el valor de NaN no te sirve por sí solo para estimar potencial de mineralización. Fíjense que yo en el sudeste, el NaN es el mismo a lo largo de todo el año, no importa si yo lo muestreo para trigo o lo muestreo para gruesa. Bien, lo que sí, ese valor de NaN de 50 partes por millón, obviamente me va a mineralizar distinto en verano que en invierno, el maíz temprano o el maíz tardío. ¿Por qué? Porque principalmente cambia la temperatura y la precipitación. Esas son las dos variables que además del NaN entran en el modelo ese que les mostraba para predecir potencial de mineralización. También algunos otros trabajos incluyen textura del suelo, porque hace la protección de la fracción orgánica del suelo. ¿Bien? Entonces, si no tenés todos esos datos, lamentablemente no vas a poder usar muchísimo esta herramienta, pero bueno, ahí también está el estímulo, el desafío a que empiece a haber calibraciones locales. Ahí estará el INTA, facultades y demás, que ya lo están haciendo, obviamente, cumpliendo ese rol. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Guille, te hago una consulta en base a la constante que vos mencionaste de 1,3 para corrección por NaN. Si bien mencionaste para local, regional, para el sudeste, entiendo que hay trabajos que han hecho Juan y digamos para la zona del sur de Santa Fe. Si ya está ese valor y cuánto es, ¿no? Como una medida rápida cuando uno está por ahí. 1,3. También 1,3. Y sí, porque en este trabajo, que es un compendio de todo lo que se hizo en zona núcleo, para fina y para gruesa, y en el sudeste, el modelo es único. Y el modelo incluye NaN, incluye precipitación, incluye temperatura, todos de manera lineal. Entonces, en la medida que te moves hacia el norte, te aumenta la temperatura, te aumenta la magnitud de la mineralización, pero cuando para esa magnitud que te cambió, te moves en distinto rango de NaN, la corrección, como es lineal, también es de 1,3. ¿Me entendés? Y para invierno-verano, según el modelo, también. O sea, te cambian las magnitudes. Yo me voy de un cultivo de invierno a un cultivo de verano, la mineralización va a ser mucho mayor en verano, o maíz temprano, maíz tardío. Ahora, si dentro del verano ya me muevo entre distintos rangos de NaN, también las correcciones más o menos las puedo hacer con ese valor de 1,3. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradecemos a Guille. Bueno.